Bueno, estamos esta mañana de viernes a las 8 de la mañana con 32 minutos con Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que bueno, pues se convierte en el personaje, desde luego, en estos momentos de atención de los varios temas que hay en la atención pública nacional, el paquete económico, la reforma fiscal, la miscelánea, los impuestos, lo que son las reacciones ya diversas a lo largo de la semana, pues son asunto que Luis ha estado viviendo tanto en declaraciones en los medios de actores diversos, empresarios, cámaras, legisladores y la propia comparecencia en el Congreso. Luis Videgaray, gracias por estar aquí esta mañana de viernes después de una semana, digámoslo así, intensa. Gracias, Carmen, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, por supuesto, una semana muy intensa, una semana importante en la que se ha dado a conocer la iniciativa de reforma hacendaria y de seguridad social del presidente, y que ha empezado sin duda un debate intenso, como suelen ser los debates en materia de impuestos. Siempre los impuestos están sujetos a debate y no será la excepción en el caso de nuestra sociedad tan plural. Después de todos estos días de que se presentó, de que se envió a la Cámara de Diputados el paquete, ¿cuál es tu balance en este viernes? O sea, se ha dicho de todo, señalado porque es una reforma hacendaria que no gustó a una parte del empresariado, que la consideran que afecta la planta productiva, que estás afectando un conjunto de situaciones al ámbito empresarial por un lado, luego está la clase media que tampoco está muy contenta con el tema de incrementar el impuesto del ISR, el tema de los impuestos hasta las mascotas, ¿no? Entonces, en tu balance, en los focos de atención y de crítica al paquete, ¿dónde estás poniendo tu mirada? En tu propia revisión de lo que la sociedad y los sectores están diciendo de tu planteamiento y del paquete que va a discutir el Congreso. Creo que el primer elemento que llamó la atención, Carmen, y con toda razón, es que el presidente no propuso gravar con IVA y medicinas, con IVA a los alimentos ni a las medicinas. Creo que había una expectativa en círculos de analistas, en columnistas, en especialistas, de que podría darse esta propuesta. Y sin duda alguna se analizaron todas las opciones, incluido, claro, por supuesto, el gobierno analizó todas las implicaciones que tendrían las distintas opciones. Una de ellas, sin duda, pues era el gravar con IVA a las medicinas y a los alimentos. Y el presidente tomó la decisión de no proponer esto a la Cámara de Diputados. Y no lo hizo básicamente por dos consideraciones, Carmen. La primera, porque gravar con IVA a las medicinas y a los alimentos en este momento, donde estamos teniendo un crecimiento económico muy débil. Si bien México está creciendo, estamos creciendo a una tasa francamente mediocre y por debajo de lo que necesitamos crecer. El ponerle un impuesto a las medicinas, a los alimentos, tendría un efecto en el consumo. O sea, le pegaría al bolsillo, sobre todo de aquellos que menos tienen, y tendría un efecto sobre la actividad económica, sobre el dinamismo de nuestra economía. No es un momento oportuno para tomar una decisión de estas. Y segundo, sería tener una afectación del consumo de los que menos tienen. Hay que recordar una cifra que a veces pasa por alto. El consumo del 40% más pobre de la población, y hay que recordar que pues, tenemos casi la mitad de la población en pobreza, más de la mitad del ingreso que tienen al mes se destina a alimentos y a medicinas. Entonces, ponerle un IVA a los alimentos y a las medicinas implicaba que el efecto se concentraría en los más pobres, en un momento además muy inoportuno desde el punto de vista del crecimiento económico, es decir, de la macroeconomía. Por esta razón se tomó esta decisión, Carmen, que creo que sin duda ha sido una decisión bien recibida por parte de la opinión pública, también de los actores políticos en la sociedad, y pues ahora la atención de la opinión pública está en otros elementos de la reforma. El no gravar IVA con medicinas y alimentos, el no poner este impuesto a los alimentos y a las medicinas, es también parte de un diseño progresivo de la reforma. ¿De qué se trata esto? El principio de progresividad está en la Constitución, y significa que quienes ganan más deben de pagar más. Y nuestro sistema fiscal es poco progresivo. Comparando con otros países en el mundo, el sistema de impuestos mexicanos no redistribuye gran cosa la riqueza, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones de América Latina, por ejemplo, o ya no digamos las naciones europeas, donde hay una gran redistribución del ingreso y la riqueza a través del sistema tributario.
No es el caso de México. Por eso se busca introducir elementos de mayor progresividad. El impuesto a los dividendos, es decir, a las utilidades que las empresas le dan a sus dueños, pues es un impuesto nuevo y altamente progresivo, porque hay que reconocer que es una minoría de mexicanos que recibe utilidades por ser dueño de una empresa. O el impuesto a las ganancias de capital en bolsa también es un elemento progresivo. Incluso el establecer una nueva tasa del impuesto sobre la renta para aquellos que ganan más de 500,000 pesos al mes, también es un elemento progresivo. Entonces, perdón, me dije al mes, una disculpa, es 500,000 pesos al año, lo cual representa 41,500 pesos aproximadamente al mes. Según la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, las personas que ganan más de 500,000 pesos al año representan el 1% de la población. Las familias que tienen ingresos superiores a 500,000 pesos al año son el 3.5% de la población, pero esto no se cobra, la tasa no aplica a las familias, aplica a las personas. Por ejemplo, si una familia, el esposo y la esposa trabajan cada uno, no se le suman los ingresos, solamente a quien gane más de los 41,500 pesos al mes tendrá la tasa del 32%. Si en una familia dos ganan una cantidad de esa naturaleza, ¿solo se cobra uno? No, vamos a pensar que una familia tiene ingresos de 60,000 pesos al mes porque la esposa tiene un trabajo en el que gana 25 y el esposo gana 35, por ejemplo, o al revés, la esposa gana 35 y el esposo gana 25. En ese caso seguirán teniendo una tasa del 30%, porque no se suman los ingresos. No, bueno, porque pagan individualmente. Porque en México se paga individualmente, hay países en los cuales se paga así como familia o como matrimonio. Entonces, estamos hablando todo esto de elementos que le dan progresividad a la reforma. Y en el ámbito empresarial, Carmen, creo que una cosa que ha sido sin duda bien recibida es la eliminación del IETU. Yo creo que es algo que también era lo que más escuchamos en estos últimos meses por parte del sector empresarial en todos los ámbitos del país. Fue todos los problemas que significa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, este impuesto del IETU, y ese creo que ha sido un elemento bien recibido de la reforma. Obviamente hay otros temas que están a discusión, insisto, son impuestos, no son consensos, y siempre va de la popular no es la cosa, está claro, Luis. A ver, para el ámbito empresarial, entonces, una por otra, o unas por otras, diría yo, a los empresarios se les da, digámoslo en términos muy simplones, el IETU y el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, por un lado, pero se les pone también impuesto a la bolsa de valores y los impuestos a los dividendos, unas por otras, y hay empate ahí para lo que estamos buscando es que el sistema tenga mayores beneficios para las pequeñas y medianas empresas. ¿A quién afecta en realidad el IETU? El IETU afecta más a las medianas y pequeñas empresas que a las grandes empresas, de entrada por el costo administrativo, el costo contable. En México hoy en día una empresa no puede, es bien difícil pagar los impuestos sin el apoyo de especialistas, ya sea un contador o un abogado fiscalista especializado, y pues sin duda las grandes empresas tienen mejores oportunidades, más recursos para tener estos especialistas. A una empresa pequeña, por ejemplo, que tenga 8 o 10 trabajadores, el pagar los impuestos como los tenemos hoy, pues sin duda implica un costo alto. Entonces, la eliminación del IETU y del IDE, del impuesto a los depósitos en efectivo, tiene proporcionalmente un impacto más importante, más relevante en las pequeñas y medianas empresas. En cambio, otras medidas van a tener un mayor efecto en las empresas más grandes, en los grandes contribuyentes. De lo que se trata, al igual que con las personas físicas, también a nivel empresarial buscamos tener un sistema más justo, es decir, que aquellos que ganan más paguen más. ¿No le gusta a los empresarios, Narita, el tema de la consolidación fiscal? Cuéntanos. Yo creo que el régimen de consolidación fiscal es algo que existe en todo el mundo. El problema es que como existe en México, ha sido, hay que reconocerlo, ha sido un régimen que se ha prestado a abusos. Cuéntame de casos, cuéntame de algo. Mira, no puedo revelar nombres. Pero digamos, de una empresa X. Soy autoridad fiscal y estoy sujeto al secreto fiscal. Pero haz un ejemplo hipotético. Una empresa X del tamaño tal que hace ¿qué? Un caso que hay más de uno de estos, son reales,
Y no le pongas no nombre. le voy a poner nombre porque no puedo. Te cuento el caso. Caso real. Una empresa que compra un avión privado se compra a través de una empresa que es de los mismos dueños de la empresa principal. La empresa principal, como es un ejemplo hipotético, se puede dedicar a cualquier rama de la industria. Y se compra un avión privado. Y la empresa del avión privado pues tiene puras pérdidas porque no tiene realmente ingresos. Y entonces lo que se hace en el régimen de consolidación fiscal, y es un claro abuso que se ha venido haciendo, es que las pérdidas que genera, o entre comillas pérdidas, ¿no? Pues son gastos, no son pérdidas, y son gastos personales, porque el avión privado se utiliza más para fines de los dueños. Utilizan esas pérdidas para disminuir la carga de impuestos de la empresa principal. Entonces tienes casos de una empresa que puede estar en un ramo industrial o de servicios o comercial muy grande, que paga menos impuestos porque están deduciendo de las ganancias de la empresa los costos del avión privado del dueño, por ejemplo. Ese es un caso real. Y tal vez es uno muy gráfico, porque ejemplifica el principio, pero en lo que otro caso que es tal vez cuantitativamente, es decir, en monto de dinero perdido para el fisco más grande, que es comprar una empresa que tiene pérdidas acumuladas. Vamos a suponer que se identifica una empresa que fracasó, que está a punto de quebrar y tiene un montón de pérdidas acumuladas en los últimos 3 o 4 años. Y de pronto alguien la compra, y esta empresa, para lo que sirve, es que toman esas pérdidas y las usan para matar las ganancias de la empresa principal y pagan menos impuestos. Eso es un franco abuso. Hoy en día hay que reconocerlo, ya el SAT está actuando contra este tipo de abusos que son simulaciones. Pero lo que estamos buscando es que esto ya no vuelva a pasar. ¿Y pagarán justos por pegados? Vericuetos como este, no Carmen, pagarán quienes tengan que pagar. Vericuetos como este, complicaciones tan elaboradas, tan sofisticadas como las que hoy tiene nuestra ley del impuesto sobre la renta, incluyendo el tema de la consolidación, es lo que permite que muchas veces los grandes contribuyentes tengan tasas efectivas, es decir, lo que de veras pagan, que sean menores de lo que pagan las empresas pequeñas y medianas. Eso es lo que estamos tratando de evitar con una reforma que simplifica, elimina muchos tratamientos de privilegio, y yo entiendo, lo acepto, es parte del debate y estamos listos para, como lo hemos venido haciendo, participar en el debate, trabajar junto con el Congreso. Esto genera controversia, pero estamos convencidos que tenemos que ir a un régimen más simple y sobre todo más justo. Déjame hacer una pausa, Luis Videgaray. Antes, ahora que mencionaste el SAT, no puedo evitar preguntarte sobre las 8 columnas de reforma hoy, donde dice que exhibirá el SAT a los incumplidos, que está proponiéndose una iniciativa, revelar identidad de los deudores, hacer públicos los registros federales de causantes, nombre, razón social de quien obtenga condonación fiscal, que es todo un tema. ¿Qué dices de eso? Así es, Carmen. Esto es parte de la iniciativa. Y creemos que es un principio importante de justicia. Primero quiero aclarar, esto no aplicará de manera retroactiva, porque es un principio constitucional de protección a todos los mexicanos.